Muy bien, pues aquí seguimos en La Noche en Corto y ya está con Augusto y conmigo Pablo Riquelme. ¿Qué tal, Pablo? Pues bien, muy bien, y agradecido de que contéis conmigo una vez más. Gracias a ti, porque empezamos la temporada de cortos contigo y qué bombazo empezar con este corto, que además, gracias a Pablo, por primera vez en televisión. Sí. Este corto no se ha pasado en televisión todavía y por la amabilidad y la deferencia de Pablo Riquelme lo van a ver ustedes por primera vez en televisión. Ciencia ficción, creatividad de un artista. Pablo, un corto autobiográfico. Pues sí, es lo que dice la mayoría de gente, y es cierto. Yo cuando lo escribí lo hice pensando muy en mí. No sé si autobiográfico o al menos personal seguro, ¿no? Personal, esa es la... O sea, yo después de hacer Armengola, el largometraje este de la Edad Media, para Orihuela y tal, pues no sé, un poco necesitaba, ¿no? Un poco pues redimirme a mí mismo, esparcirme y hacer algo que realmente tuviera dentro. Y yo creo que era un poco lo mejor que tiene un director, es también esa posibilidad de escribir su propio guión, ¿no? O sea, claro. Están los directores, pues a lo mejor los más convencionales, ¿no? Que le das un guión y te lo hace, un Ridley Scott, me parece un gran director, pero es diferente, ¿no? Cuando coges un director y dices, mira, es un director-autor, se ve lo que tiene en su cabeza, ¿no? Y eso es lo que por primera vez quería hacer, ¿no? Y yo creo que es la primera vez que lo he hecho hasta la fecha, pensar un poco también en mí y en hacer algo que, bueno, que contar un mensaje. Ya lo demostraste en La invasión de las babosas asesinas, pero aquí muestras sin ambajes tu amor por la ciencia ficción, por los monstruos de los 50, las películas de estas de bajo presupuesto de los 50, ¿verdad? En esa figura memorable del guionista que quiere hacer melodrama, quiere hacer drama y le salen monstruos por todos los lados, ¿no? Así es que ya digo, es lo que un poco nos pasa, yo creo que a todos los jóvenes, ¿no? Que queremos hacer un corto y no sabemos, dice, bueno, realmente lo que se vende, lo imposible, ¿no? Es un drama. Yo creo que debería hacer un drama para que se venda bien. Y a lo mejor después hace un drama y no se vende bien, ¿no? Es un poco una encrucijada que tenemos todos. Hacer lo que creemos que va a funcionar o lo que realmente tienes tú dentro, ¿no? Y yo creo que era la encrucijada en la que yo me encontraba como guionista y la que quise plantearle al personaje principal. Bueno, el corto lo presentaste en el Festival de Cine de Alicante, pudimos ver un pase, además vino parte de los actores, prácticamente casi todos, y además creo que un dato a destacar es que el productor es tu propio padre, sí, así es. Persona adorable y encantadora con quien estuvimos conversando. Sí, un saludo. Y entonces, partiendo de este dato, el hecho de que sea tu padre el productor, ¿eso te da más presión, más responsabilidad, más libertad, más relajo? Hombre, libertad tienes, desde luego, ¿no? Porque es verdad que puedes hablarlo con él. De cualquier forma, yo he colaborado con mi padre en todos los proyectos. Es verdad que en este fue mano a mano él y yo. No hubo, aparte de los patrocinadores, ¿no? Y otro pequeño colaborador, otro pequeño productor también de aquí de Alicante, Roberto. Aparte de eso, éramos él y yo mano a mano los que controlábamos el asunto de la película, ¿no? Pero es cierto que mi padre está completamente en contra de este tipo de proyectos. También lo digo abiertamente, ¿no? O sea, mi padre prefiere que haga cosas como Armengola, ¿no? O cosas, digamos, un poco para el público mayoritario, que no algo así. Pero como es cierto que yo ya había hecho... Claro. Es cierto, él tiene que pensar lo que tiene que pensar, pero como es cierto que yo ya había hecho anteriormente ese largo, pues fue como un poco pues, dejarnos llevar, ¿no? por algo tranquilo. Y además el rodaje también se intentó que fuera así, que fuera tranquilo y relajado, ¿no? Pocos personajes, unas pocas localizaciones, en fin. O sea que fue un poco, sí, es verdad que entre los dos nos manejamos bastante bien. Oye, no sé tú, Augusto, yo veía el corto por segunda vez ayer y a mí esas tribulaciones del guionista ahí absolutamente atascado y tal, y la imaginación que se le va y todo lo que aparece en su imaginación, a mí me recordó Barton Fink de los Coen. Sí. Lo escuché, sí, cuando hiciste la entrevista con Luis, me quedé con esa copla porque lo dijiste también y la reví. lo comentaste y la volví a ver. Y es cierto que son varias las películas que influenciaron ciencia ficción. Esa fue una, inevitablemente, sobre la parte en la que empieza a descorcharse la pared, que es como que la creatividad irrumpe, ¿no? En la habitación del actor. También fue Almuerzo desnudo, de David Cronenberg. Sí. Porque, bueno, la máquina hablándole, ¿no? Y los monstruitos y tal. Y también fue una película de Josh Becker. Josh Becker es un director de cine americano independiente. Fue el director de la serie de Hércules y Sena. Y realmente ha hecho muy pocas películas, la mayoría, ya digo, se las ha producido a sí mismo. Y una fue Lunáticos, una historia de amor. Creo que fue del año 97. Y la produce Sam Raimi, íntimo amigo suyo. Y en la película también tenemos pues una persona pues eso, que tiene ahí luguraciones con hacer poesía, no hacerlas, y en fin, la creatividad por en medio. Y fueron esas un poco las películas bases sobre las que me apoyé. Ajá. Incluyendo En la boca del miedo de John Carpenter, si tengo ya que perfilar del cine. Claro. Bueno, además de puro divertimento y por ese toque autobiográfico que hemos hablado, ¿el corto puede ser que esconda algún tipo de contenido
crítico, irónico, sí como... Desde luego, crítico sería la palabra, crítico, satírico, sí. En fin, como se quiera ver, pero desde luego yo tengo ahí, pues eso, un resquemor, ¿no? Sí. Como decimos por la calle, y es que, bueno, que aquí en España, cuando vas a un festival, no me parece muy positivo el hecho de que el 90% de cortos no suelen ser de ciencia ficción ni de terror, ¿no? O sea, hay algunas excepciones, bien es cierto, ¿no? Corto concreto, además muchos han funcionado muy bien, pero si hablamos en términos generales, el género de la ciencia ficción en España, y a lo mejor no solo en los festivales de cine, te hablo también en la gran pantalla, sí. Es un género que está cada vez más infravalorado, o al menos no sé si es que el público no lo quiere o los productores no se atreven, ¿no? No sabría decirte cuál es la razón, pero es así, ¿no? Entonces lo que yo quise un poco fue plantear eso, ¿no? O sea, ¿realmente tenemos que hacer algo que no sea de ciencia ficción para que funcione? Un poco lo que decía al principio de la entrevista, ¿no? O tenemos que hacer realmente lo que creemos que va a funcionar y entonces conseguiremos algo bueno. Claro. Esa es un poco la crítica que planteo con el corto. Bueno, los monstruos detrás de la puerta, como el Poltergeist, y hay que hablar de los monstruos, que ya recuerdan en su diseño a babosas asesinas, un poco. Bueno, háblame, ¿quién los diseña? ¿Cómo los hacéis? Porque desde luego es el puntazo de la peli, vamos, lo que la gente más le va a llamar la atención, ¿no? Lo más impactante, ¿no? Cierto. Bueno, es stop motion, para empezar. Stop motion, la técnica que le diferencia con la como babosa la de Frankenweenie, de... Cierto, y por ahí van los tiros, ¿no? Claro. O sea, recuperar esa nostalgia que quiere recuperar Tim Burton en muchas películas suyas, es lo que yo también quería, ¿no? Un poco recuperar esa parte retro del cine. Y es stop motion, a diferencia de, por ejemplo, las babosas, ¿no? Donde era 3D. ¿Por qué? Pues por esto mismo, ¿no? Porque me di cuenta que aunque a pesar de que hacer stop motion a día de hoy es mucho más caro y exige mucho más tiempo y mucho más trabajo de preproducción y postproducción, yo creo que era lo que un poco la textura de la película necesitaba, ¿no? Los diseñó Manuel Ferri. Manuel Ferri había trabajado ya conmigo en Armengola, en una intro animada de 2D que tenía la película, y él es de Villena, pero bueno, vive en Orihuela y tal, y él realmente su especialidad fue el stop motion desde siempre. Él dirigió el corto del Felipe y la Maripepa, que era una zarzuela musical también hecha en stop motion, y entonces yo, conociéndolo mucho tiempo, todavía no le había ofrecido, ¿no? Esa posibilidad de trabajar en el mundillo donde él se sentía a gusto. Y de hecho, no solo animó los monstruos, sino que hizo el diseño él mismo, ¿no? Él me hizo un montón de bocetos, me los pasó y llegamos a una conclusión. De hecho, la babosa asesina del corto aparece también en uno de los monstruitos de la babosa. O sea que un poco se llevó en la parte creativa 100% de todo el diseño. Bueno, el corto se inicia con un plano estupendo, ¿no? Que describe un poco el personaje, con esos muñecos, esos pósters. A mí me genera inquietud. Todo ese atrezo es tuyo. ¿Y dónde se rodó el corto? Está bien que lo preguntes porque... Yo también tenía la pregunta. Sí, era tu habitación. No es mi habitación, es una casa que tenían mis abuelos. La película se rodó en Barinas. Barinas es un pueblo al lado de Abanilla, en Murcia, es el pueblo de mis abuelos, y tienen una pequeña casa en alquiler, y entonces, bueno, pues entre irnos a una ciudad y molestar o estar en el pueblo de mis abuelos tranquilamente, pues preferimos quedarnos allí, ¿no? Se rodó íntegramente allí, no había un pasillo de una casa y una habitación de otra, ¿no? O sea, todo era de este pueblo, de Barinas, y la habitación la decoré yo mismo. O sea, la idea original era contactar con mi amigo Raúl, es un coleccionista de muñecos y pósters y todo lo que os podéis imaginar de cine, pero dije, ¿realmente hace falta contar con un coleccionista si es que yo tengo mi habitación? Entonces fui sacando cosas de mi habitación y poniéndolas en la habitación del personaje. Fue tan sencillo como eso. Y además, bueno, como dices, esa panorámica inicial, ese plano, ¿no? Realmente yo creo que es un poco la trayectoria, pues, de mi vida y la que intenté un poco plantearle, ¿no? Al protagonista. Es que esa panorámica es fantástica porque ya está describiendo al personaje que vamos a ver inmediatamente. O sea, es fantástico. O sea, cierto, la idea también era esa, ¿no? Que un poco con la panorámica ya entendieras quién era el personaje que a continuación iba a aparecer. Exacto. Bueno, los actores, Darío y La Rodera. Vamos a desvelar algo de la magia del cine, pero en la presentación de la película ellos mismos lo dijeron. No coinciden en plano. Cierto. Grabaron cada uno su papel y luego se montó. Es cierto. Y nunca coincidieron. Pero porque lo dijeron, ¿eh? Que si no... Sí, pero yo no iba a decirlo, lo prometo. Yo era una cosa que yo, no sé, como lo de Michael Mann con lo de Heat, ¿no? Que decían si había era verdad o era leyenda. Cierto, no se sabía. Yo pensaba guardar la historia ahí, no sacarla. Pero cuando Luis vio el corto, me dijo, Pablo, es que no se nota en absoluto. Dice, es que está bien, tienes que decirlo. Sí, no se nota nada. O sea, fue decisión de Luis hacerlo público. Y dije, mira, pues si tú estás convencido, lo hacemos público. Y así fue, por temas de agenda no se pudo coincidir, ¿no? Y entonces pues nos arriesgamos y dijimos, se puede hacer. Lo han hecho otros, pues ¿por qué no vamos a poder hacerlo nosotros? Insisto, lo que hizo eso fue mucho trabajo de preproducción y también mucho trabajo por parte de los actores. Porque claro, estaban hablando contra la pared. En algunos momentos es verdad que le poníamos a alguien con la misma altura para que tuviera una referencia, pero exige mucho, ¿no? Y sobre todo cuando lo juntas y ves que funcionan, es cuando dices, Dios mío. Claro, tendríais que dar las réplicas y claro, ellos hacer un poco abstracción y tal, claro, es complicado. Y al margen de esa escena, bueno, el trabajo tanto de Darío como de Luis, ¿no? Yo creo que es imprescindible para esta película. Yo tenía claro que quería rodar en cine profesional, que quería rodar con algo más de presupuesto de lo que había hecho hasta ahora y que en términos generales quería hacer algo profesional, ¿no? Y entonces sabía que tenía que ser un reparto pues a la altura, ¿no? De lo que están Darío y Luis. Háblanos un poco de la música, porque es que
perfecta, le va el pelo al corto. ¿Y quién es ese discípulo de John Williams que Sí, has conseguido? Lo has dicho tal cual. Además me lo decía, dice, Pablo, la música va a ser de John Williams, que lo sepas. Digo, estamos de acuerdo. Pues él es Francisco Mora. Él fue profesor mío de música cuando yo tenía 11 años. Fue el que me inculcó, o el que me metió en el mundillo del cine realmente, ¿no? Porque yo con 11 años, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero me metió en un corto que era La noche del monje. Sí. Ese corto lo dirigía él. Y en ese corto en el que yo participaba como actor, pues me enamoré del cine, ¿no? Y entonces ha sido un poco pues mi maestro hasta el día de hoy, ¿no? El que entre los 11 y 17 años, el que me estuvo un poco indicando cómo funcionaba esto del mundillo del cine. Y bueno, como él era compositor de cine, titulado, o sea, que no es una cosa que fuera por hobby, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues le di la oportunidad de que, o me dio él a mí la oportunidad, ¿no? Realmente, de que me hiciera la música de Las babosas asesinas. Ajá. Después vino Armengola, que fue también un tremendo éxito, la banda sonora, de lo cual me alegré mucho, y dije, bueno, pues no va a ser menos, ¿no? En este trabajo que quiero que sea el más profesional, creo que tú también eres el más profesional para hacerlo. Y así es, o sea, me alegro que lo digáis, ¿no? Porque es que estoy 100% de acuerdo con el comentario. Y por último, Pablo, que se nos pasa el tiempo, ¿ahora qué? ¿A mover ciencia ficción, a mover el corto por ahí? A moverlo, sí. De hecho, el ponerlo ahora en televisión, realmente compartirlo un poco con la salida a los festivales, ¿no? Claro. Ahora ya estamos a espera de ver cómo funcionan los festivales, a pesar de que lo envié yo personalmente al Cinema Chove en junio y ganara la Luna de Valencia. Sí. No lo hemos dicho. Y eso, bueno, pero eso fue cosa mía, ya digo, lo envié yo personalmente. Ahora la distribuidora está empezando a moverlo a nivel nacional e internacional y bueno, a ver qué tal funciona. Estupendo. Pues Pablo, muchísimas gracias. Gracias a Nos vosotros. hemos quedado sin tiempo y queda lo mejor que vean el corto. ¿A gusto? Un auténtico lujo, sin duda. Un auténtico lujo empezar la temporada de cortos con este cortometraje de Pablo Riquelme. Augusto, la semana que viene más. Sí, aquí estaremos. Aquí estaremos. Y a ustedes, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por su atención y les dejo con este fantástico corto de Pablo Riquelme. Ciencia ficción, la creatividad de un artista. Hasta la semana que viene.